Desafortunadamente y derivado de este escándalo con el tema de Andrea Chávez, que yo ya hice un análisis al respecto, eh, creo que es más que inminente, es más que evidente ya en este momento, que hay una grave y peligrosa división en el partido de Morena, que es hoy el representante de las izquierdas en México. Esto se hizo ya de por sí, creo que era un tanto, primero era algo predecible, pero hasta ahora creo que se confirmó y se hizo total y absolutamente evidente. Lo que a mí me llama más la atención es por parte de quién se hizo evidente, y esto pues tal cual es, creo que se ha hecho evidente después de las propias declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, después de que le han preguntado 2 días seguidos por el caso de Andrea Chávez. Justamente en mi comentario anterior sobre el análisis del caso de Andrea, yo hablaba y puse ahí mismo el audio del primer comentario que hacía la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto de que ella hacía una sugerencia y que ella desde su posición como militante con licencia hacía la humilde sugerencia de que se pusieran reglas en Morena y que eso además pues era función o responsabilidad de la presidenta Luisa María Alcalde de Morena, misma de la cual ella habla en el sentido de que tiene pues su confianza y que además considera que ha hecho un buen papel. Lo que me llama la atención ya de por sí ahí me generaba cierta confirmación y suspicacia la forma de tratar el caso por parte de la presidenta, la forma de tratar el caso de Andrea Chávez, la forma eh, en la que manifestó su postura, que entre líneas se puede alcanzar a ver una cierta molestia. Y finalmente la pregunta se le realiza en el sentido o en referencia a Andrea Chávez, por más que pues al final como que se quiera hablar de manera general, la realidad es que esa pregunta y esa respuesta giraban alrededor del caso de Andrea Chávez. Entonces esa primera respuesta por parte de la presidenta ya de por sí, para mi gusto, confirmaba la suspicacia. Pero si fuese poco, esa primera respuesta, vino una segunda el día de hoy. El día de hoy que es 10 de abril. En la misma mañanera le vuelven a hacer una segunda pregunta al respecto, una segunda insistencia al respecto del caso de Andrea. E insisto, por si fuese poco, la primera respuesta viene esta segunda donde ahonda un poco más la presidenta, más o menos en el mismo sentido, de las reglas, de los principios de Morena, que nadie se los salte. Y por ahí hace un paréntesis diciendo, bueno, y esto no es solo para Morena, esto es en general para el partido. Y ella misma dice, yo no soy quien para decidir el partido, para eso está Luisa María Alcalde, pero es mi humilde sugerencia como presidenta, ¿no? ¿Por qué creo que es ya más que evidente? Porque a pesar de que, pues obviamente no lo dice expresamente la presidenta, no lo va a decir jamás que hay una división en el partido de Morena, me llama la atención que dentro de dentro de ambas respuestas sobre el caso de Andrea Chávez, nunca se haya referido al PRIAN, nunca se haya referido, por ejemplo, incluso a la gobernadora panista de Chihuahua, nunca haya tocado el caso de manera más precisa, como diciendo, a ver, Andrea tal vez está haciendo esto porque en Chihuahua está habiendo una deficiencia de acceso a la salud. O sea, por ningún lado se le vio siquiera el esfuerzo a la presidenta de defender a Andrea. Y ahora aquí yo soy el primero que siempre ha insistido que en las izquierdas hace falta autocrítica. Pero una cosa es que aquí ya vamos, o sea, yo entiendo, como lo decía en el comentario donde eh, comparto mi postura sobre el caso de Andrea, si bien era necesario una autocrítica, tampoco siento que esté haciendo ella o cometiendo uno de los peores crímenes, entendiendo también, ya si nos ponemos un poco más precisos, pues ver qué mal es peor entre que una gobernadora del PAN no esté
procurando darle a sus gobernados el acceso y el derecho a la salud, o lo que está haciendo Andrea, si lo ponemos en una balanza y en una comparación, pues yo creo que el mal mayor está del lado de la gobernadora chihuahuense, que por cierto es panista. En este sentido, Sheinbaum jamás habló al respecto de esto, jamás por supuesto se posicionó como para defender a Andrea, y ni siquiera hizo, creo yo, el esfuerzo como de decir, bueno, Andrea puede que esté cometiendo esto, pero lo está haciendo pues por una causa justa al menos. O sea, nunca se le vio una especie de matizaje, de intento de matizaje sobre las acusaciones en contra de Andrea Chávez, que no hay que olvidar, pues se le señala demasiado por esta cercanía que tiene con Adán Augusto, que como yo decía en mi comentario anterior, yo no defiendo en lo absoluto a Adán Augusto. Es más, no sé ni siquiera qué está haciendo ahí o por qué tuvo el apoyo en algún momento de las izquierdas. No me parece alguien digno para representarlas, pero sí tengo el discernimiento para también entender que Andrea, pues por también sus méritos, porque es evidente que tiene capacidades y justamente por esas capacidades políticas se le están yendo a la yugular todos, le tienen miedo a Andrea. O sea, no hay que olvidar que el meollo del asunto esto no son las unidades médicas, es que le tienen miedo a Andrea y tienen miedo de esa capacidad política de Andrea Chávez. Como cuando sucedió, y lo dije en el comentario anterior, en el intento de desafuero de López Obrador, no era el tema de la eh, calle que iba a comunicar el hospital, ese era el pretexto nada más. Lo que les preocupaba y el miedo que tenían era evidentemente de que López Obrador tenía una capacidad política que, bueno, lo demás es historia, ¿no? Eso fue en el tema del desafuero, y ahora con Andrea Chávez, como yo decía, pues están replicando esa misma fórmula. Con esta doble moral prianista, insisto, donde utilizan la rigurosidad de la ley a su conveniencia, únicamente cuando les conviene o cuando va en contra de sus propios intereses. Pero acá, ¿qué es lo preocupante? Pues que básicamente yo detecto ya indicios sumamente claros, sumamente evidentes de las divisiones en las fracciones morenistas, que además no son pocas. Dentro de estas seguramente se va a subdividir a la vez en pequeños grupos. Por una parte, habrá que considerar a Claudia Sheinbaum, que pues no es menor, es la presidenta de México y probablemente la persona de mayor confianza o en la que más confianza tuvo y delegó el expresidente López Obrador. No por nada, pues siempre se habló también de que era la gran favorita Claudia Sheinbaum. Dentro de ese círculo, de momento, porque todo puede cambiar, parece que todavía está Luisa María Alcalde, el propio hijo de López Obrador, parece que están por ahí todavía teniendo pues la supremacía, el control político del movimiento de Morena. Pero ¿qué va a pasar, digamos, en las eh, órbitas no tan concentradas al poder o tan cercanas a la médula de Morena, que están orbitando justamente ese centro y que pues de manera a veces ambiciosa, a veces convenenciera, a veces egoísta, pues obviamente van a querer tomar el poder en algún momento? Esto era predecible, era inminente, era un tanto inevitable, y creo que era una de las mayores, eh, los mayores riesgos, los mayores peligros que se iba a enfrentar el partido de Morena, que era su propia autodestrucción. Como yo ya hablaba en algún punto, aquí el peligro no es la oposición, es Morena mismo, que desde adentro se vaya a destruir a sí mismo. Y en estas órbitas, pues se encuentran otras figuras como por ejemplo Marcelo Ebrard, Noroña, Adán Augusto, Monreal. Y a su vez estos están generando, parece ser, sus propios círculos, ¿no? Por eso es que esta, yo ya no le llamaría aparente, sino que ya es muy evidente división, insisto, hasta en la forma en que Claudia toca el caso de Andrea,
creo que de manera muy poco disimulada revela que no está del todo de acuerdo con Andrea y por ahí, pues tal vez en esa misma línea vaya Dan Augusto. Entonces, esto es lo que hay. Por supuesto que se han sumado otros casos o momentos peculiares. Por ejemplo, estuvo este caso cuando no saludaron a la presidenta y que también, pues se quiera o no, el lenguaje corporal, el lenguaje corporal habla demasiado. Hay cosas interesantes de ese video donde cabe decir que no tendrían por qué haber estado distraídos tomándose una foto cuando se sabía que la presidenta estaba a punto de pasar. Me parece muy irresponsable que por momentos en una ceremonia de ese nivel estés más preocupado por tomarte una foto. Al final ya habrá tiempo para tomarte una foto. Tendrías que estar un tanto más pendiente en qué momento pasa tu presidenta. Entonces creo yo que hay cosas debajo del agua o de fondo, entre líneas, cosas que no se dicen, pero que se perciben, que ya son tan evidentes que ya no pueden ocultarse. Hay claras ambiciones y divisiones en el partido de Morena, eso creo que ya queda más que comprobado. Esto es más que evidente y ya pues son indicios muy claros donde se revela, para nuestra mala suerte de los que apoyamos a las izquierdas. Yo a Morena no la apoyo incondicionalmente, pero lo que sí apoyo es a las izquierdas, porque yo prefiero siempre a la izquierda que a la derecha, y más hoy, en momentos en que las derechas, las ultraderechas, los fascismos de derecha están resurgiendo por todas partes. Me parece sumamente grave que en estos momentos, y además a meses apenas del gobierno, del inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, ya estemos comprobando y confirmando divisiones en el partido que yo ya hablaba hace apenas un par de meses, que si bien eran predecibles, no me las imaginaba tenerlas tan tempranamente, tan prematuramente, apenas a meses después del inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde para estas alturas tendría que haber sobre todo y ante todo unidad. Unidad. Por supuesto debate, por supuesto diferencias de opinión, por supuesto autocrítica, por supuesto sensatez política, pero en el fondo de todo eso lograr unidad, porque si no de nada te sirve nada. Y los únicos que van a celebrar estas divisiones, este dividir y vencer, va a ser las oposiciones prianistas más las que se quieran sumar en estos años venideros en México. Y no hay que subestimar esto, porque creo que también Morena se ha dormido en sus laureles, pensando que la herencia de López Obrador va a ser eterna. No es eterna. La figura de Obrador se irá diluyendo con el tiempo. Habrá generaciones que ya ni siquiera sepan de López Obrador más que en libros de texto. Y el problema es que hoy esta herencia tenía que cuidarse, con mucha responsabilidad y con mucha sabiduría. Y no parece que lo estén haciendo. Me extraña un poco de la presidenta Sheinbaum, que yo sigo apoyando. Generalmente ella es muy astuta y, como ella misma lo repite y lo reitera, hay que decidir con la cabeza fría. Lo que me llama la atención es que si decidió y emitió esta opinión con la cabeza fría, entonces me parece aún más preocupante. No sé si haya sido un error, no sé si lo haya querido hacer así tal cual esta expresión de sus opiniones con respecto a Andrea Chávez con esa intención, pero la realidad es que lo único que a quien favorece estas dos opiniones que dio la presidenta Sheinbaum, pues es a la oposición. Únicamente le dan la razón, y lo peor es que le da de alguna manera la razón a Kenia López Rabadán, nada más y nada menos que la propia presidenta Sheinbaum. Yo entiendo que la autocrítica es necesaria, pero aquí creo que, o sea, no, si bien ya se verá si Andrea Chávez está cometiendo una ilegalidad o no, que insisto, puede que ni siquiera esté estipulada, que esté muy ambigua esa parte y que de momento no se le puede ni siquiera acusar como que puntualmente está cometiendo un acto ilegal, porque que no se olvide, porque la gente se confunde, no se están ocupando, según la declaración de Andrea Chávez, recursos públicos. Pero en lo que sucede eso, de momento parece que le dio más la razón
la presidenta a Kenia López Rabadán que a Andrea Chávez. Que, como yo comentaba en el video anterior, pues así de inicio me parece que el fin no era del todo criticable. Al final no estaba como que desviando recursos, no se estaba comprando viajes, le estaba entregando salud a los chihuahuenses. O sea, y que le estén dando un trato casi criminal a Andrea Chávez, un hostigamiento terrible, un acoso político brutal. Por eso me parece exageradamente fuera de lugar. Hay, como yo decía, creo cosas mucho más urgentes. Incluso tanto critica el PRIAN que primero, insisto, se vean en un espejo antes de juzgar. Que primero vean qué tipos de corrupciones hay dentro de sus propios partidos, dentro de sus propios gobernantes. Pero insisto que lo que me llama hoy la atención puntualmente es la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y aquí, insisto, creo que le dio pues la razón a la oposición cuando creo que no tenía la razón la oposición, si acaso había que aclararlo, si acaso simplemente había que revisarlo y ya. Pero estas dos respuestas ya no son casualidad. Eso es lo único que creo. O sea, si un día se equivocó, no creo que la presidenta Sheinbaum se equivoque dos veces a la vez, dos veces seguidas, 2 días seguidos, creo que no es viable. Y lo que creo aquí, lo que ya confirmo aquí, es que hay una clara división en Morena. Tal vez Sheinbaum tenga datos, información que nosotros no tenemos, donde ella tal vez esté detectando ciertas divisiones, ciertas traiciones. Digo, esa es una posibilidad, por eso tal vez su postura. Pero de momento lo que lamento más es que sin importar si es de Sheinbaum o de cualquier otra figura política de Morena, pues estén dividiendo así, tan tempranamente, tan repentinamente, apenas a meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, entendiendo que lo peor no ha ni siquiera empezado. Y lo peor de esto es que, insisto, que Morena se está durmiendo en sus laureles pensando que la tienen segura para siempre, que la tienen segura en las siguientes elecciones intermedias, que la tienen segura con los reacomodos y las implementaciones de la reforma judicial, las aplicaciones, que la tienen segura con el tema, con el contexto económico político mundial, con el tema de Trump. O sea, son demasiadas cosas, con los temas de seguridad, con el golpeteo mediático constante y sistemático que prácticamente agarra cada cosa y le saca y le exprime. Estar subestimando todo esto, asegurando y tomando taken for granted, queriendo estar asumiendo que ya la tienen ganadas todas Morenas simplemente porque, insisto, les heredaron un gobierno a partir de López Obrador que se irá diluyendo con el tiempo su poder, su influencia, más tomando en cuenta que la derecha no descansa en temas de mentiras, en temas de manipulación, en temas de fake news, en temas de divisiones, en temas de compras de cualquier figura política, económica, utilizando toda la fuerza y financiando al cuarto poder con toda la intensidad para que los medios estén de manera constante golpeando constante y sistemáticamente al gobierno de Claudia Sheinbaum. Yo lo único que digo aquí, si además a eso le vamos a sumar la división interna, están perdidos. Están perdidos y lo digo desde ahora. O sea, para que no vaya sorpresas en 3 años de elecciones intermedias o en 6 de elecciones presidenciales. Si esta va a ser la tónica donde Morena se autoconsume, se canibalea, se autosabotea, se autodestruye, pues está todo perdido. Y aquí lo peor es que, pues creo yo, al menos a Morena le tenía que alcanzar para un sexenio más de izquierda. Ya se verá en su momento si es Ebrard, si es Noroña, ya veremos. Pero así, con estas divisiones internas, lo veo muy difícil. Y si las hay, creo que es momento para que se hablen tal cual, no para que se simule. Porque
Insisto que esta puede ser la peor trampa de Morena, que se pongan a sí mismos. De momento la unidad de momento la sigue manteniendo Claudia Sheinbaum y la seguimos apoyando. Pero ¿qué va a pasar cuando, insisto, oportunistas de Morena, dentro del partido de Morena, quieran ambicionar a la mala y dividir al partido desde adentro? Porque la verdad es que lo estoy presintiendo demasiado posible y demasiado pronto que eso puede suceder. Porque hay demasiadas cosas corriendo en la vida pública nacional, nada más, por ejemplo, este tema de los jueces. Hay muchas maneras en las que todavía se puede sabotear ese proceso. Ya es constitución, sí, pero todavía hay muchas maneras en que la oposición puede estar saboteándolo. Todavía hay muchas cosas pendientes, políticas, económicas, de seguridad, donde puede haber puntos débiles, donde puede haber muchos talones de Aquiles, y van a ser más difíciles de contener y de controlar si le sumamos a esto que hay división y traiciones internas en Morena. Yo quiero pensar que esto al menos va a tardar. Lo ideal, creo yo, sería que Morena se mantenga al menos unida, al menos pasando las elecciones intermedias. Si Morena no es capaz siquiera de mantener esta unidad antes de elecciones intermedias, están acabados. No hay ningún sentido. No tiene caso. Están acabados. Y lo peor es que además esto le da una gran oportunidad a la derecha para resurgir. Y esto que los de izquierda pensábamos que iba a tardar demasiado en que la derecha se recuperara, pues no duden que en una de esas hasta el propio PRIAN vuelva a gobernar. Y eso sería, creo yo, la peor de las noticias, la peor noticia nacional. Volver a tener al PRIAN en nuestro gobierno. Si Morena no se aplica, eso todavía puede pasar.